Listo, Blanca, dale. Bueno, entonces hay tres sistemas económicos. Entonces, el primero es la economía de mercado libre, la segunda es la economía centralmente planificada y la tercera es la economía mixta. Ok. Entonces, la primera es qué producir y para quién. Bueno, esto está en la decisión de las empresas y los consumidores. Se mueve de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Entonces ahí es donde entra ya, pues, las necesidades de los consumidores y cómo las empresas pueden satisfacer esta necesidad. En cuanto a la economía centralmente planificada, Para ese un segundo, ¿y el ejemplo de economía de mercado libre sería cuál? liberalismo económico. Perfecto, o un tratado de libre comercio con cero arancel. Ese sería como el escenario. Entonces, mercado libre, cuando hablábamos, más adelante vamos a encontrarnos con Smith y Ricardo, ¿cierto? Estos personajes lo que nos decían es, Johan Díaz tiene un cultivo de papa, él produce, cultiva su papa, se la tira en el hombro con un bulto y se camina hasta Argentina, la Patagonia, y las vende allá sin ninguna restricción. ¿Listo? Ese sería como el desarrollo. Eh, eh, Venga, ¿ustedes qué es lo que estudian? Señor, ¿Qué es lo que estudian ustedes? Comercio comercio exterior. exterior. Excelente. ¿Cuántos tratados de libre comercio y cuáles son los tratados de libre comercio que tiene Colombia? Plop. No me griten. Son como 21 que están todavía vigentes. Perfecto. Entonces hay que mirar los tratados que tenemos, qué productos se envían. Ustedes deben tener esa información casi de primera mano para entender todo ese desarrollo. ¿Listo? ¿Qué le exportamos a cada grupo, a cada país o a cada bloque económico? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué se le envía a México? ¿Qué se le envía a Estados Unidos? ¿Qué se le envía a Canadá? ¿Qué se le envía a Turquía? ¿Qué se le envía al Triángulo del Norte? ¿Qué se le envía, no sé, a Cuba? ¿Cierto? Para que tengamos claro. Y en compensación, para hacer un análisis de balanza comercial, ¿qué traemos de esos países? ¿Cierto? Para identificar si efectivamente todos los tratados de libre comercio terminan siendo un mercado libre o determinados productos son los que me generan ese mercado libre. ¿Listo? Muy bien. El siguiente punto, Placa. Bueno, entonces es la economía centralmente planificada. Entonces, en este punto se ve que el Estado decide qué producir y para quién producir las características. Entonces, es el Estado quien fija los precios, porque es la autoridad central. El mercado no juega perdón, no, eso no es. No existe libertad de empresa. La distribución del producto social es decidida y planificada por el Estado, y pues sí, sí interviene. Es decir, es libre el mercado, pero hasta cierto punto. Y en dado caso que haya algún inconveniente con la distribución, ahí es donde entra también el Estado como a intervenir. Perfecto, entonces ahí podríamos propender porque el primer ejemplo de economía, o sea, la economía de mercado libre, podríamos hablar de un capitalismo. En el segundo punto y seguramente en el tercero podríamos estar hablando de un desarrollo de capitalismo con intervención o de un socialismo, ¿cierto? Porque cuando hablamos de Estados Unidos hablamos de capitalismo puro, pero qué hace el gobierno americano con los productos bandera de ellos, que son algodón, maíz, en los que son muy fuertes, en los que son muy fuertes ellos? Perdónenme un segundo que se me cayó un vaso, perdón, permítame un segundo. Vale. Bien, entonces, una característica, como decía ahorita, en el tema de economía de mercado libre, podemos hablar de capitalismo y en los otros dos identificar, repito, intervención y capitalismo o socialismo. Esas características entonces me generan impactos. ¿Listo? ¿Qué más nos vas a decir de la economía centralmente planificada, Yesenia? No, ya eso sería todo de Muy bien. centralmente planificado.
Y por último, viene la economía mixta, que es la combinación de las dos anteriores, de la libre y la centralmente planificada. Entonces, el Estado participa como promotor y eficiencia del mercado con equidad y la estabilidad financiera, y el mercado libre en su funcionamiento y la economía social del Estado. Muy bien. ¿Y la economía mixta es qué, perdón? Es la combinación de las dos. Ok, también Es, podemos encontrar empresas de economía mixta donde su capital inicial arranca con el tema de capital del Estado y capital de la empresa privada. ¿Listo? Para que también llamemos un desarrollo de economía mixta. Eso puede llegar a ser un ejemplo Ecopetrol. Cuando la empresa Ecopetrol saca acciones para el público, obviamente pues es economía mixta, pero ¿qué será? El 5% es de privados y el resto pues es del Estado. ¿Listo? Ejemplo de economía mixta, Banco de la República. Es de los pocos países que el Banco Central no pertenece al gobierno, sino es una parte del Estado, una parte de los bancos comerciales. Muy bien, Yesenia. Continúo. ya, profe, eso fue, ya el otro viene son los sectores económicos. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir su investigación, por favor? Yo, Dale. bueno, pues un sistema económico es un conjunto estructurado de interrelaciones que determinan la forma en que se organiza la actividad económica de una sociedad, la producción de bienes y servicios y su distribución entre pues, la sociedad. Cada sistema económico tiene su propio ordenamiento jurídico, es decir, sus propias leyes y su propia manera de operar, y que se especifica a través de un régimen y las condiciones que contratan entre las partes. Los elementos que lo conforman son las unidades de producción, que son pues, los individuos, las empresas, los estados, etc. Factores de producción, que son pues, la tierra, el trabajo y el capital, dependiendo pues, de qué sistema económico sea, perdón. Y los resultados de la producción, que pues, son los bienes y servicios. Y Perfecto. pues, Agrégale, digamos que eso era agrégale, lo que había. agrégale a la actualidad en factores de producción que también podemos hablar de tecnología, ¿no? En la actualidad. Uh-huh. Los factores de Uh-huh. producción naturales, tierra, trabajo, capital, pero ahora podemos agregarle tecnología. Muy bien. Uh-huh. Y no entendí lo de resultados de la producción. Los resultados de la producción son lo que pues, se obtiene al realizar esta producción, que son los bienes y los servicios, pues ya como tal, Perfecto. dependiendo de Entonces, qué cada sistema económico. aquí podemos agregar dos términos en el resultado de la producción. Superávit o déficit. Uh-huh. ¿Listo? Genial. Y lo agregamos a nuestro diccionario. Entonces, Genial. superávit, cuando genero más valor, cuando genero más y tengo utilidad. Déficit, cuando estoy generando alguna pérdida o cuando produzco menos. Cuando se producen menos, ejemplos pueden ser las heladas, el fenómeno del niño o la niña, llámese solo lluvia, lo que está pasando ahorita con un agente externo, como es el tema del COVID-19, etcétera. Muy bien, sigue. Vale. No, era eso. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más aporta eso o continuamos? ¿Qué pasó con Danilo que no escuché? Danilo. Sí, profe. ¿Qué hermano? ¿Está ocupado? Un poquito, pero vale. Para interactuar, un sistema económico, bueno, va a nombrar algunos elementos para que funcione debidamente, que son las necesidades de los bienes y servicios, actividades económicas, los factores productivos, que son como la tierra, trabajo, capital, organización,
agentes económicos que han dicho empresas, familias, gobierno, y los sectores económicos, que ya serían como el agropecuario, industrial y de servicios. Y ahí sí comparto Explíqueme los agentes económicos. el agropecuario. Son, ese sería el, Bueno, Danilo como que está bien ocupado, dejémoslo más tarde. Bien, Yesenia, vamos al siguiente tema entonces que teníamos pendiente, por favor. Sí, profe, ya comparto pantalla. Entonces, el siguiente tema son los sectores económicos. Muy bien. Entonces, en pantalla podemos ver, pues, los sectores económicos está el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Pero antes de eso, pues, una definición es que abastece, o el objetivo de estos sectores es abastecer las necesidades básicas de un país y la producción de una sociedad. Entonces, en los sectores económicos, la actividad económica está dividida en diferentes, ahí solamente hay 3, pero hay 5. Aunque en la cuaternaria y Sí. la quinaria muchas veces se toma como si fuera como si fuera parte de la terciaria. Entonces, también como el objetivo de los sectores económicos es comprender la extracción del recurso para la fabricación de un producto y cómo se comercializa esta para un consumidor final. Entonces, el sector primario se basa en explotar el medio natural, mar o tierra, y un ejemplo de esto puede ser la agricultura, la ganadería, la pesca, entre otros. En el secundario es la transformación de dicha materia para obtener productos industriales de distintos tipos. Puede ser alimentos procesados, bienes o productos. Ejemplo de esto puede ser la carpintería, una empresa de enlatados o una industria textil. En el terciario, el objetivo de este es ofrecer servicios para el funcionamiento de la economía y no produce un bien, sino un servicio. Entonces, por eso, como el cuaternario y el quinario también ofrecen servicios, muchas veces se tiene en cuenta como si fuera del terciario. En cuanto al tercero, son servicios turísticos, financieros o de transporte. El cuaternario son servicios relacionados con la ciencia, la investigación y el desarrollo tecnológico. En este puede ser servicios de consultoría, industria de la robótica, investigación, innovación y desarrollo. Y el quinario son actividades sin fines de lucro que satisfacen las necesidades, pues es para que se las necesidades o suplir las necesidades de la economía por medio de servicios de la educación, la cultura, los bomberos o el servicio de salud pública. Perfecto, muy bien. Para un segundito ahí. Cuando también algunos economistas denominamos primario, secundario, terciario y cuaternario, ¿cierto? Aunque los 5 están muy bien, pero algunos manejamos el tema cuaternario como si fuera el sector financiero, ¿cierto? Que es una de los entes que no aparecen en estos primeros 3, ¿listo? Entonces, reafirmemos, sector primario hablamos del agro, sector secundario hablamos de transformación, sector terciario podemos hablar de ventas. Y ahí colocamos el tema de servicios. ¿Listo? Continúa, Yesenia. Ya, profe. Entonces ahí ya viene el cuaternario, que son los servicios de investigación y la ciencia, y el quinario, que pues son los servicios de educación y cultura. ¿Y perfecto. Muy bien. Tómense unos 4 o 5 minutos. Deja un segundo la presentación. Eso. Saquen sus cuadernos ferrocarril y háganme ejemplo. Cada uno coja su cuaderno, ya manejamos, quiero un ejemplo de sector primario, de sector secundario, de sector terciario. Voy a ayudarles con algo. El sector primario, el campesino Don Luis, ¿cierto? Que tiene unas hectáreas y cultiva papa. Es el sector secundario, una empresa que se llama Papas Margarita, que coge las papas de Don Luis, ¿cierto?
las corta, las pasa por aceite, las mete en un paquete. Y el sector terciario, la tienda de Don Camilo, que vende esas papas margarita o esas papas fritolay o esas papas lo que sea. Ahí estoy dando un ejemplo. Y el sector cuaternario, para no ir más allá, pues hablemos de un banco, una vivienda que financia todo ese proceso, ¿cierto? Para que tengamos claro un ejemplo. Entonces, por favor, todos que tómense unos 3, 4 minutos para hacer el desarrollo de un ejemplo y ya les pregunto. ¿Listo? Mami, Listo, cuénteme los ejemplos, ¿cómo les fue con eso? bueno, Dale, ¿puedo iniciar, profe? dale, dale, Bueno, claro. pues el ejemplo es los productores de café. Entonces el primero sería pues la extracción de la semilla del café. El segundo, cuando se muere y este se convierte en polvo. El tercero es cuando vamos a una empresa, digamos en este caso Juan Valdés, y compramos un café ya, lo pedimos a nuestro gusto. Y el cuarto puede ser el transporte que se usó para llevar a cabo pues, y todo el proceso del... Excelente, entendiendo que Juan Valdés también puede tener todos los sectores en una misma empresa. ¿Listo? Porque tiene sus propias, a través de la Federación Nacional de Cafeteros, a través del tostador o el que lo produce, y las tiendas Juan Valdés, en una misma empresa podemos encontrar todos los sectores, inclusive hasta los camiones pueden ser de ellos, pero encontramos todos los sectores en un desarrollo, ¿cierto? Muy bien. Déjame hacerte unas acotaciones aquí, Yesenia. Eh, Sí, pues, eh, las mayúsculas también utilizan tildes, ¿listo? En sectores económicos, en transformación, ¿listo? Y agrandarlos o hacer algunas cosas para que no se corten las palabras como ves en los cuadritos de abajo. vale, profe. ¿Listo? Muy bien. Siguiente, colócate, Johan, colócale otro punto a Yesenia. Muy bien. Otro ejemplo. ¿Quién sigue con los ejemplos? Yo, profe, Dale, dale. pues yo tenía el ejemplo de la pera. Digamos, alguien tiene un criadero de peces, en específico, digamos, de atún. Ese sería el sector primario, pues, cría los peces y demás. Sector Michael, secundario ya sería, pare un pues, segundo, eh, porque el ejemplo que les puse de la papa, pues simplemente era como una estructura. Y pues Yesenia lo colocó porque es la que viene manejando el tema, pero es con respecto a lo que va a decir. Michael me habla de peces, ahora Johan me habla yo puse papas y Michael de yucas y ahora Juan de plátano, y empezamos a generar como el mismo contexto. Yo lo que estoy propendiendo es que me generen ejemplos, a ver si queda más claro, pero no porque cojamos ahora la yuca
y entonces ahora se saca de la tierra, otro la pela, el otro la hace y la vendemos en la tienda, porque sería el mismo contexto. Cuando les doy el tiempo es para que coloquemos ejemplos estructurales de cada uno de los sectores primarios. Lo hice rápidamente para comprenderlo, pero no para que me lo repitan con diferentes productos del campo. ¿Listo? O con peces, o con el tema agropecuario. Ya listo, entonces ahora lo que estoy buscando, tomen otro par de minutos para que busquemos ejemplos, ¿cierto? Que no sean naturalmente, pues, el piscicultor, ¿cierto? No tengo en referencia ahorita una marca de pescados, pero bueno, el otro le empaca y terminamos comprándolo en la tienda o en la pescadería. Busquemos ejemplos, tomen 3 minutos más y busquemos ejemplos de los sectores para que quede claro. ¿Listo? Si quieren, empecemos a mirar, miren algo a través de la internet y lo revisamos. ¿Listo? Háganle pues, tomen 3 minutos más. O sea, que ese link es para la película. Listo, muchachos. ¿Cómo fue el tema del ejemplo? Yo tengo uno. Dale, Johan. Entonces, en el sector primario, el leñador que pues tala el árbol para obtener madera, ¿no? Sí. Sector secundario, aquella carpintería que pues trabaja esa madera y la convierte en un inmueble. El sector terciario, aquella inmobiliaria que la vende, ya sea pues a una casa, a un apartamento, etcétera. Y el sector cuaternario puede ser la sierra o, ¿cómo se dice? Sí, es una sierra con la cual tala ¿Una sierra? el árbol, ya que es un aparato. Me Sí, perdí. ¿Una sierra? ¿Cómo así? Una sierra con la que cortan el árbol. No sé si se llama sierra. No, bien, bien. O sea que es eléctrica. Ok, perfecto. Listo, mi hermano, muy bien. Ok. Juan, Michael, Danilo. Háganle pues. Profe, Dale. no sé si sirva, pero la minería, No, o no sea, la arranque, extracción de Juan petróleo. Giraldo, no arranque perdiendo. No sé si sirva, sino hágale pues. Esto siempre va a ser. Bueno, Dele. la extracción de petróleo, Sí. Sector primario. pues, sector primario, el petróleo, Sí. secundario, la extracción, ya, pues cuando se meten se cava el hueco para extraer el petróleo. Terciario, las petroleras, que envasan todo el petróleo en los tanques
todo eso. Podemos usar el petróleo, pero no así, porque es que la segunda parte que usted dice también es el primario, porque es que la extracción como tal es el sector primario. No es que sea el petróleo, sino hay que sacarlo, ¿cierto? Después la comercialización sería los barriles de petróleo que enviamos a, no sé, a Estados Unidos, ¿cierto? Y el tercero es cuando nos devuelven la gasolina y la compramos. Que el negocio es bien tonto, pero como el ejercicio suena bien. ¿Listo? Muy bien, Juan Giraldo. ¿Quién más? ¿Quién más? No, todos deben hablar, mejor dicho, para motivarlos. Profe, el primario, un zapatero que realiza, ¿Quién habla, Danilo? sí señor, ¿Qué le pasó primario, ahorita? Lo llamó su jefe que me dejó ahí, habló y se desmayó. no hay que llama constante, entonces Ok, un poquito enredado. bueno, hágale pues. Primario, un zapatero, ya el secundario, el que, que ofrece los productos, terciario ya el que los vende en un almacén o centro comercial. No, pero en primario un zapatero, o sea, usted mete un zapato en la tierra, bota agua y salió un árbol de zapatos. ¿Cómo así? El primario, si es en cuero, sería una vaca. Ah, Cuidado entonces, con el escenario, ¿listo? Sé que está enredado y tiene que buscar el escenario o el espacio, ¿listo? Es más, Danilo, le propongo lo siguiente, cuando tenga vale. el tiempo, opine, ¿cierto? Y métale desarrollo porque si no lo voy a estar preguntando y me voy a empezar a fastidiar, ¿listo? Hágale pues, Listo. organícelo mejor y cuando tenga el tiempo me habla. Michael, usted ya aparece 2 veces en pantalla, ¿no? Sí. Si es que tengo también conectada el computador. Listo, hágale pues, ¿cuál es el ejemplo? Pues en el sector primario serían, digamos, la extracción de los recursos necesarios para fabricar un carro, ¿sí? Pues, digamos, los metales, todo eso. Muy bien. También el petróleo, digamos, para la gasolina y el combustible. Sector secundario sería ya como tal una industria automotriz, o sea, donde lo ensamblan y toda la cosa. Muy Y en bien. el sector terciario, pues ya sería el transporte, ¿sí? Entonces, digamos, los taxis, los Transmilenios y todo eso. Y el sector cuaternario, sí, no, aún no tengo claro cómo sería un ejemplo. No, no, el terciario puede ser Sofasa y las empresas donde los venden. Y el cuaternario puede ser lo que hablábamos. O sea, Yesenia nos explicaba unas características que están muy bien. Yesenia, hagamos un ejercicio ahorita que termine mi intervención. Vuelve si le repites cuál es el cuaternario y el quinario para que tengamos claro, entendiendo que normalmente se manejan 4. Los primeros 3, ¿cierto? Y el cuarto sería el sector financiero, pero es importante que tengamos el desarrollo que nos maneja Yesenia ahora. ¿Cierto? El sector cuaternario, Michael, para su ejemplo, puede ser el banco que financió eso, o el sector financiero, llámese de 27 bancos, hablemos del BBVA, pues, ¿sí? Aunque me gusta más la vivienda porque es un banco colombiano, el BBVA es español. Listo, pero sería como un desarrollo. Muy bien. ¿Quién sigue? No, ¿quién sigue? No, perdón un segundo. Yesenia, ahora otra vez manéjame el primario y nos cuentas qué es. Mejor dicho, díctales del primero al 5 y tomemos nota Vale. todos. Entonces el primario explota el medio natural, puede ser mar, tierra. Y como ejemplo está la agricultura, la ganadería y la pesca. El secundario es la transformación de la materia prima obtenido en el sector primario. Muy bien. En estos están, un ejemplo de ellos, es la carpintería, la empresa de enlatados. El terciario ofrece servicios para el funcionamiento de la economía. En este terciario no produce bienes, sino servicios. Entonces están los servicios turísticos, los financieros o servicio de transporte. En el cuaternario están los servicios relacionados con la ciencia, investigación, desarrollo tecnológico, y ejemplo de ellos puede ser la industria robótica, investigación, innovación y desarrollo o servicios de consultoría. Y el quinario son actividades sin fines de lucro, pero que son necesarias para la economía, como el servicio público, los bomberos, la policía.
y los servicios también de educación. Excelente, Blanca, muchas gracias. Vale, profe. Listo, Juan Uribe, dale pues. Profe, antes que todo, yo tengo una pregunta. Dale. Ahí, digamos, la publicidad, ¿en cuál de esos entra? Servicios en el 3. ¿En el 3? Sí, Ok. muy bien. Pues entonces básicamente lo que, primero que todo en el sector primario, la extracción del barro. ¿Para qué? Ya para el segundo sector, que ya es el proceso para hacer ollas de barro. Muy bien. El tercero, para cambiar, iba a poner, por eso le pregunté lo de la publicidad del producto, básicamente. Y el cuarto, pues, básicamente, porque yo lo confundía con el cuarto que podía utilizar el cuarto de publicidad, pero no, básicamente no. Y el cuarto se puede decir que es el banco, ¿no? Que es el Perfecto. donde Inclusive se en el 3 administra. puede manejar dos escenarios para ese ejemplo. Uno, artesanías de Colombia que vende carajaditas en barro, ¿cierto? Y también en el 3 puede manejar Leo Burnett, que es una multinacional de manejo de publicidad, ¿cierto? Donde, o mejor dicho, no vayamos tan lejos, Caracol, donde saca un comercial sobre artesanías de Colombia. Y entonces manejamos sector primario, secundario, y en el tercero, ¿cierto? Podemos manejar dos posibilidades, el que lo vende y la publicidad. ¿Listo? Muy bien, viejo. ¿Quién más? ¿Ya están? ¿Ya pasaron todos? Grítenosla. Creo Sí, que sí, profe. profesor. Listo, muy bien. Alguien, Yesenia, ya terminamos las presentaciones tuyas, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. ¿Alguien más que comparte información adicional a lo que nos dijo Yesenia, que nos pueda aportar para seguir con el desarrollo de la clase? Pues, profe, yo tengo una información que no han dicho del sector secundario. Hágale pues, mi hermano. Muy bien. ¿Ya se ve? Espere, miro que se puso a mí la internet muy lenta. Espérenme un segundo que mi computador empezó a molestarme. Listo, dale. Pues, como le dijo mi compañera, el sector secundario, o también se le dice sector industrial, es la producción y transformación de materias primas. Y se divide en cuatro partes, se puede decir, que se divide en productos básicos, bienes intermedios, bienes de consumo y bienes capitales. Los bienes básicos son los bienes extraídos naturalmente, se puede decir frutas, verduras, hortalizas, entre otros que no necesitan un proceso de industrialización muy capacitado, básicamente. Bienes intermedios. Acá yo pongo el ejemplo Muy de mi capacitado, no, muy tecnológico. listo, profesor. Muy bien. En bienes intermedios yo pongo el ejemplo que decía mi compañero de la industria automotriz, que básicamente son que para yo poder formar ese bien tengo que depender de otros bienes. El automotor, ¿cómo puede ser? Para yo construir un auto tengo que tener motor, llantas, entre otros. Bienes de consumo ya son los bienes que básicamente ya están totalmente producidos, que ya están a disposición eh, o en el mercado de cualquier tipo de ámbito. Y bienes de capital, pues bienes de capital se refiere ya a los bienes que son como las maquinarias que utilizan las industrias. Un bien de capital también puede ser el dinero.
Un bien de capital puede ser la tierra, acuérdese de los factores de producción, ¿listo? Un bien de capital puede ser la tecnología. Pero muy buen aporte, Juan. Johan, colócale un punto a Juan Uribe. Pero miremos una cosa, ya tocando este tema, ¿cierto? Y buscando también el fundamento económico, con los bienes salen unas características más importantes, tomen nota. Entonces hablamos de bienes finales, perdón, de bienes intermedios y bienes finales. Sí, profe. Entonces, ustedes conocen el término PIB, ¿cierto? Producto Interno Bruto, pero esa simplemente es la sigla. El Producto Interno Bruto es la comercialización de todos los bienes dentro del país y fuera del país de empresas que son colombianas. ¿Listo? Pero esa comercialización se da de bienes intermedios. Perdón, de bienes finales, discúlpeme. No, es la comercialización de bienes finales. ¿Listo? Entonces, los bienes finales son los que realmente terminan llegando al consumidor final, valga la redundancia. Voy a darles un ejemplo. Resulta que si yo compro azúcar para el consumo de mi casa, es un bien final. Pero si yo compro azúcar porque tengo un restaurante para después vender almuerzos, es un bien intermedio. ¿Eso queda claro? Sí. Sí, señor. Perfecto, entonces lo que voy a propender ahora son los ejemplos, pero entonces voy a lo mismo. Si yo digo azúcar, ahora no me salgan con sal, no me salgan con papas, sino empecemos a mirar cuál es el contexto de bien intermedio, de bien final, ¿cierto? Porque en todos los procesos puede haber un bien final o un bien intermedio. Voy a darles otro ejemplo. Es un bien intermedio y un bien final, una llanta de un vehículo, dependiendo para qué vaya a generarlo, en qué escenario de comercio lo utilice. Si yo compro una llanta para mi vehículo, termina siendo un bien final, ¿cierto? Pero si Sofasa, que es la ensambladora, compra llantas para colocarlo en su vehículo para después vender ese vehículo, es un bien intermedio. ¿Clarísimo eso? Perfecto, entonces agreguen a su diccionario bien final, bien intermedio, y si lo entendieron, por favor, denme ejemplos. Muy bien, háganle pues. Es más, tomémonos este minuto 34 segundos que queda. Sigamos ahí conectados, escriban en su cuaderno de rayitas y cuando nos volvamos a conectar, me dan las definiciones y los ejemplos.